Muy buena tarde tengan todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a su programa Chat. A nombre de mi compañero Luis García, agradezco muchísimo estén ahorita aquí con nosotros en su programa Chat, como saben, totalmente en vivo, ¿no? En donde vamos a hablar el día de hoy de un tema sumamente importante para que todos estemos compartiendo un tema de gran relevancia, de gran interés para todos nosotros y para todas nosotras, la cual ha generado como mucho tabú a lo largo de, pues, de los siglos, de los tiempos, en donde se sabe, hasta hace poco se tenía muy poca información respecto a el erotismo en las mujeres, y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de este tema y rapidísimo damos la cordial bienvenida a nuestra invitada, la sexóloga Rosy. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y compartiendo de este tema para poderlo abordar. Y bueno, gracias una vez más estar el día de hoy aquí con nosotros. Y amigos, rapidísimo, les digo nuestros números de contacto, el número 800-911-3232. Como saben, estamos las 24 horas, todos los días del año, en donde está todo el equipo de psicología y que podamos compartir sus dudas, amigos. Entonces, desde ahí que podamos abordar cualquier tema que ustedes requieran atención. También nuestro correo centrodiagnóstico@cimisae.com.mx y para que podamos abordar el tema, amigos. Denme, bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada que está el día de hoy, Rosy García de la Cerda. Muchísimas gracias. Muy Creo que contenta. Hola, buenas tardes. sí se escucha. Creo Sí, que mi imagen no se ve, ¿verdad? Ahorita lo checamos. está congelada. Muy honrada de estar aquí para compartir y reflexionar juntas. Muchísimas gracias, Rosy, y por haber aceptado esta invitación y que podamos abordar este tema sumamente importante el día de hoy. Y justo, como lo decíamos fuera del aire, es un tema que da para mucho, ¿no? Es un tema que da esta parte, híjole, lastimosamente de mucha desinformación, ¿no? En la parte de la sexualidad, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Pero me pones a pensar un poquito en esta parte de las diferencias, ¿no? Que se vive justo también desde el erotismo, desde la parte en cómo se pueden vivir los hombres y las mujeres dentro de las relaciones, y considerar una cuestión hasta histórica, ¿no? De que los hombres tenían como que más libertad o ellos eran los que dirigían la parte sexual, ¿no? Hasta nosotras como mujeres, en donde nosotras tampoco pues teníamos como mucha libertad o mucho posibilidad de disfrutar, ¿no? De nuestra vida sexual. Y justamente si podamos comenzar con este tema, Rosy, y nos puedes compartir qué es el erotismo. Sí, bueno, el erotismo es esa parte de nuestra sexualidad que está dirigida principalmente a nuestro placer. Es la parte de la sexualidad que no tiene relación con la reproducción y que entonces nos habla y nos permite experimentar, sentir, gozar, fantasear. Es toda la parte subjetiva y tal cual del goce. Justo, y esta parte tiene que ver, bueno, ¿es lo mismo erotismo que sexo y sexualidad? No, son componentes que están enlazados, que tienen que ver con una misma área, pero no son lo mismo. La sexualidad es una parte inherente al ser humano. La tenemos desde que estamos en el vientre materno y se va de nosotros hasta el momento en el que morimos. Y la sexualidad, imagínense que es como una especie de categoría grande que conjuga otros componentes, muchos componentes que tienen que ver con nuestro cuerpo, el tipo de cuerpo que tenemos, si somos hombres o mujeres, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, es decir, hacia quién tenemos una atracción sexoafectiva,
tiene que ver con nuestros lazos afectivos, con la parte reproductiva, con la educación, el momento hasta sociocultural en el que nos tocó vivir. Todo eso es la sexualidad, es como un gran concepto. Y entonces de ahí vamos arrastrando pequeños conceptitos, de ahí diferenciar sexo se refiere únicamente a la parte biológica. Si bien coloquialmente solemos utilizar la palabra sexo para un referente en cuanto a un encuentro sexual, la realidad es que el sexo se refiere a las características anatómicas y fisiológicas genéticamente ya asignadas en los cuerpos que nos pueden definir como hombres o mujeres, según la asignación, ¿no? Es haber nacido con un cuerpo que tiene pene, que tiene testículos o que tiene vulva y bueno, toda la parte cromosómica. Cuando hablamos de sexo, ya en una parte un poco más compleja, que hoy no ese es el tema, pero hablamos de sexo como parte de un continuo en donde en los dos extremos están dos individuos reproductivamente complementarios, hombre y mujer. Y aquí en medio encontraríamos diversidades intersexuales. Pero bueno, básicamente sexo es todo lo biológico, todo lo anatómico, fisiológico. Y el erotismo, como lo mencionábamos hace ratito, haría referencia a la parte del placer, a la parte del goce, a la parte de la fantasía, del sentir. Ok, digamos, ahorita, bueno, lo que mencionabas al inicio, Rosy, tiene que ver con esta parte subjetiva de cómo exploramos esa parte, digamos, como ahorita que dices, de nuestra sexualidad, de cómo está el disfrute, de cómo aprendemos a vincularnos en pareja, en nosotras mismas, o sea, tendría que ver en esta parte de podernos vivir en un aspecto más, más desde lo afectivo también quizá. Pudiera serlo afectivo, sí, por supuesto que es una parte que comúnmente buscamos que no haya una decisión, aunque habrá personas que no involucren necesariamente algo afectivo. El erotismo particularmente está relacionado con nuestros sentidos, con las sensaciones, con la capacidad que de manera automática y natural tiene nuestro cuerpo para sentir placer. Ok, y justo en esta parte, como tenía esta duda al inicio del programa, si el erotismo justo se vive igual entre hombres y mujeres, también dentro de estas estructuras culturales, ¿no? De aprendizaje también, si eso se vive de la misma forma. No, definitivamente se vive de una manera, a veces hasta híjole, extrema, ¿no? Hay una propuesta teórica que a mí me parece muy útil en consulta de una sexóloga y psicoterapeuta llamada Fina Sanz. Su propuesta nos dice que desde esta educación tradicional, pues machista en la que la mayoría de las personas en Occidente crecemos, el desarrollo del erotismo o la conexión con el placer es bien diferente en hombres y mujeres. Y entonces ella nos habla de dos tipos de erotismo. Un erotismo llamado para ella global, que tiene que ver con todo nuestro cuerpo, y un erotismo genital. Entonces ella nos dice, las mujeres, desde la parte anatómica, nos es más difícil accesar a nuestros genitales, ¿no? Para poder ver nuestros genitales tenemos que acomodarnos, ¿no? Como hacer ciertas posiciones para realmente conectar visualmente hablando. Si nosotras nos paramos desnudas frente a un espejo, la realidad es que vamos a ver nuestro monte de Venus y un poquito más abajo, pero no vamos a ver toda nuestra vulva, a diferencia de los varones. Entonces, los varones que tienen unos genitales externos mucho más expuestos, con los que están en contacto prácticamente todo el tiempo y que pueden ver todo el tiempo, por lo tanto los pueden integrar de una manera diferente a nosotras, va haciendo que las mujeres vayamos desconectando mucho más nuestra conciencia de nuestros genitales a diferencia del varón. Y además, que sería la parte del erotismo genital, ¿no? El varón tiene mucho mayor acceso por facilidad anatómica, vamos a llamarle así, que nosotras.
Y desde la parte de lo que ella le llama erotismo global, esta parte a mí me parece súper interesante y me emociona siempre mucho comentarla porque ella nos lleva a reflexionar y yo las invitaría a todas y todos que nos están escuchando que cuestionaran cómo fue su infancia o cómo ha sido el desarrollo del placer durante su ciclo de vida. La autora nos dice que en la infancia los juegos entre mujeres son muy corporales, ¿no? Las niñas jugamos a estos juegos, ¿no? Como de tocar, nos hacemos trencitas, entre nosotras nos estamos agarrando el pelo, comúnmente los jabones, cremas que usamos las mujeres, hay una gran diversidad que por supuesto la hay para los varones, pero comúnmente nosotras estamos más estimuladas sensorialmente de esta manera. Y los hombres, de niños, sus juegos son de muy poco contacto y en caso de que haya contacto va a ser un contacto tosco, ¿no? Como jugar a las luchitas, estos contactos toscos. Y también agrega algo que a mí me parece cierto y muy interesante. Las investigaciones nos dicen que a los hombres se les deja de acariciar a edades más tempranas que a las mujeres. Es decir, a los niños, conforme van creciendo, dentro de este sistema heteropatriarcal, con este miedo de no generar en los hombres, no disminuir su masculinidad, se les deja de apapachar y de acariciar a edades de verdad mucho más tempranas que a nosotras. Entonces las mujeres estamos constantemente sometidas a esta conciencia corporal global a diferencia de los varones. Esto nos lleva entonces a un encuentro de un hombre y una mujer que crecieron bajo este sistema, en donde la mujer desconoce un montón de su genitalidad porque además nunca se le habló de ella, no se le permitió explorarse, que es lo más común. Inclusive no hay, hay un montón de palabras para referirse a la vulva. Casi nadie le dice vulva a la vulva. A mí eso me casi nadie le dice vulva a la vulva y si bien nos va, le dicen vagina, pero la vagina es una parte de la vulva, Exacto. no lo es todo. Y entonces cuando las mujeres entramos a la vivencia ya del encuentro con una otra persona, no en mucho contacto, más bien en desconocimiento de nuestra genitalidad, pero sí en una gran sensibilidad total o global. Y el hombre entra con una gran inhibición, por así llamar, de la totalidad de su cuerpo y una gran focalización en sus genitales. Entonces, en consulta, esto es bien interesante porque son dos focos completamente diferentes tratando de hacer match. Y bueno, pues ahí está la chamba terapéutica y de pareja. Desde este lugar, sí diríamos que entonces el psicoerotismo masculino y femenino se desarrolla de formas diferentes. Sin embargo, eso no significa que tengan que mantenerse diferentes. Es algo que se puede ir explorando, reeducando, reaprendiendo y buscando justamente la compaginación. ¿Sabes? Ahorita que comentabas esto, me pones a pensar, pues en estas grandes diferencias, ¿no? Al estar dentro de una relación y querer contactar con el otro, pues cada uno entra justo, ¿no? Con sus dudas, con sus temores, con esta parte del desconocimiento. Y si eso también pueda generar como dificultades dentro de estas relaciones al momento de, valga, dirían por ahí, como Dios nos da a entender, ¿no? O sea, de no tener clara a lo mejor lo que la otra persona está buscando, lo que yo puedo ofrecer y también lo que a lo mejor yo estoy necesitando y que eso nos pueda hasta alejar dentro de este vínculo afectivo. Sí, sí, por supuesto, nos aleja y nos genera un montón de conflictos porque muchas veces la pareja no sabe tampoco cómo. Es decir, al hombre también hay que ayudarle y entrenarle a que conecte con toda su globalidad porque no suele entender por qué la mujer quiere tantos besos y caricias previas a la penetración, por así llamar, ¿no? Como comúnmente decimos que los hombres van a lo que van. Y tiene que ver mucho con esta parte, porque el hombre sí ha integrado
su mapeo erótico está sumamente focalizado a lo genital y las mujeres no. Entonces de repente hay una gran cantidad también de mujeres en gran insatisfacción sexual porque su pareja no sabe cómo tocarlas y ellas no saben cómo guiarles. Y resulta que para el hombre es sumamente importante la penetración y para ellas no lo es tanto, o para muchas de ellas, o no lo es todo. Sí, es todo un tema súper, súper interesante. Justamente. Rosy, amigos, vamos rapidísimo un corte, no se despeguen, que continuamos en su programa Sin Mi Chat. Amigos, muchas gracias por continuar en su programa Sin Mi Chat. Y justo tenemos saludos, tenemos comentarios, ¿no? Acerca de este tema que es erotismo en la mujer, que como lo decíamos, muchas veces es todavía un tema que se pudiera hablar, ¿no? Como con ciertas reservas, como con ciertos temores de cómo poderlo abordar desde nuestras casas, desde nuestra sociedad, de cómo a veces interpretamos las cosas, ¿no? Y justamente tenemos aquí comentarios, ¿no? Dice Osito Polarcito, pláticas muy importantes, lo que antes no se atrevían a hablar las personas, hasta era muy mal visto. Isa Or dice, tema interesantísimo y francamente que todos lo queremos saber y pocos preguntamos. Laura Cruz nos manda saludos, Adriana, Marlene Herrera, ¿la sexualidad se refleja en el varón a temprana edad o la mujercita tiene más al despertar? Nos pregunta. Ahorita la vamos respondiendo justo a esto que nos venía compartiendo Rosy, ¿no? Que es nuestra invitada del día de hoy. Ella es sexóloga y amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahorita abordabas esta parte, Rosy, de estas diferencias, ¿no? Entre hombres y mujeres en la forma de vivirse dentro de la sexualidad, ¿no? Dentro del erotismo. Eh, esta, esta estas diferencias, ¿no? Hasta en lo que decías, un tanto en el contacto afectivo, en la parte física, en la parte de en que todos entramos con una serie de dudas o con una serie de aprendizajes, ¿no? Que también a veces nos toca hasta cuestionarlos, ¿no? Dentro, ya cuando estamos estableciendo nuestra vida eh, sexual, nuestra vida en pareja, nuestra vida con nosotros. Entonces, justo esta parte, Rosy, si el erotismo se va aprendiendo. Sí, el erotismo se va aprendiendo, pero yo creo que principalmente no lo aprendemos. Suena así bien raro, pero es que nadie nos enseña del erotismo tampoco. Cuando hay educación de la sexualidad, que si bien cada vez hay más, a mí me da mucha felicidad cuando en los colegios nos hablan para dar talleres de sexualidad en primaria y adolescencia. Hay mucha mayor apertura, pero en la educación que comúnmente se da de la sexualidad no se habla de erotismo, está disociado. Comúnmente la educación que nos dan tiene que ver, sí, con la parte anatómica, prevenir embarazos, conocimiento de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Un poco o mucho, creo yo, inclusive desde el miedo, pero muy poco se nos habla de erotismo, muy, muy poco. La realidad es que prácticamente en ningún lado nos educan con respecto a decir, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta en todo tu cuerpo? ¿Cómo sabes que algo te gusta? ¿Cómo identificas que algo no te gusta? Se habla prácticamente nada del erotismo. Entonces,
sí es algo que a lo largo de nuestra vida podemos ir aprendiendo a desarrollar, porque tiene que ver con habitar nuestro cuerpo, con permitirnos imaginar, sentir, y por supuesto nuestra capacidad humana y corporal nos da para un montón. Pero a mí me preocupa mucho más, o yo prestaría primero la atención en decir, a ver, ¿desde dónde no aprendí? ¿Qué no me dijeron? ¿Qué cosas nunca me preguntaron? Nunca escuché, ¿no? Porque finalmente el erotismo inclusive es un derecho, la vivencia a mi placer es un derecho y nadie nos habla de eso en nuestros derechos básicos. Tampoco nadie se nos habla, pareciera que luego hay mucho miedo al placer, ¿no? Culturalmente hablando, se suele mirar el placer como si fuera a vivirse de una manera desbordada, cuando justamente el que no haya una educación sí va a llevar a que alguien no aprenda a regularse. Entonces, no lo aprendemos y sí lo podemos ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Ahorita que mencionabas esto, si bien los temas, como decías, de prevención de embarazos, una vida sexual segura, ¿no? Etcétera, si son importantísimos, me pones a pensar esto que compartías ahorita, ¿no? Pareciera que la parte de el placer, de disfrutarnos, de conocernos, es castigado, ¿no? Y es hasta culpabilizado, ¿no? Hasta nosotras como mujeres, no tener como ese derecho a sentirlo, a disfrutarlo, es más, a poder alzar la mano y decir, yo quiero esto, a mí me gusta esto, porque pareciera que dentro de una condición hasta cultural, pues teníamos que estar como dispuestas a lo que el hombre quisiera, ¿no? Como ser dirigidas, ¿no? Sí. Por los hombres, y entonces todo lo que yo sintiera o quisiera no era ni validado y mucho menos quizá podía alzar la mano en decir, oye, como que no me gusta esto, ¿no? Entonces es hasta cuestionable, ¿no? La parte del erotismo y del placer en nosotras como mujeres. Y como dices, pues sí, vamos entrando con una serie de dudas, vamos creciendo con culpas, ¿no? Por considerar que estamos disfrutando y que está siendo a lo mejor placentero para nosotros la parte del erotismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que lo vamos aprendiendo si nadie nos lo dice? Sí, fíjate que ahorita que decías lo de la mano me acordé. Me acordé que es muy común escuchar experiencias en donde de niñas, a lo mejor una niña estaba explorándose, ¿no? En algún juego, en algún roce, en algún recargarse en algún lugar, descubrió que su cuerpo tiene capacidad de sentir, y comúnmente la parte adulta suele decir, ¿no? Por eso me acordé por lo de la mano, como el manotazo de déjate ahí, muchacha cochina. Sé que también va hacia los varones, sé que eso pasa tanto a niñas como a niños, pero estamos tan mal informados y tenemos tanta ignorancia con respecto a la sexualidad en general, al erotismo, a la sexualidad infantil, porque desde ahí se nos va negando el acceso a la conciencia de nuestro sentir, y entonces eso nos va impidiendo que nos apropiemos de él y que entonces podamos ir aprendiendo a decir, ok, esto es mío, es mi derecho, es una capacidad que mi cuerpo tiene, que es mía nada más, y posteriormente podré compartirla si es que yo quiero, pero en general venimos arrastrando una serie de desinformación, de culpa, de vergüenza, que por supuesto cuando ya estamos viviendo una vida sexual activa, pues nos da en el traste a la mayoría de las personas. Ok, y en esta parte de la autoestima también influiría en el erotismo. Sí, la autoestima influye, sin embargo, la autoestima está conformada por otros elementos. Para tener autoestima tenemos que atravesar por el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoaceptación, y entonces ya se da la autoestima. Son como una especie de escaleritas que se van desarrollando, realizando, integrando, y entonces ya le podemos llamar en su categoría mayor autoestima.
Para el tema de sexualidad y para el tema del erotismo, yo considero que lo principal es la parte del autoconocimiento. Si yo no me conozco, si yo no me he explorado, si yo no sé qué siento, dónde lo siento, dónde sí me gusta, dónde no me gusta, con qué presión, qué me gusta imaginar, qué no, si yo no he ido a mí, va a ser sumamente difícil que yo pueda disfrutar de mi erotismo, porque entonces más bien voy a estar invadida por las ideas de otras personas o los gustos de otras personas, o como tú mencionaste, por la dirección que una compañera o compañero sexual me llevó de la manita por ahí, pero que no necesariamente va a ser algo mío, algo propio. Entonces, sí, la autoestima es importante, pero sobre todo la parte del autoconocimiento. Y un elemento también importante cuando trabajamos la autoestima es justamente tener un papel activo en nuestra vida, ¿no? Como decir, yo tengo que empujarme para ir a explorarme, para ir a conocerme, para expandir lo que conozco de mí. Y cuando hablamos del erotismo, pues integramos también esta parte. El desarrollo y la vivencia de nuestra capacidad erótica siempre tiene que ir de la mano con que tengamos un rol activo. Eh, Porque justamente pensando en cómo la mayoría de las mujeres vivimos o nos educaron, yo sé que ya hay muchos cambios, pero no son suficientes. A la mayoría de las mujeres se nos educa para tener una vivencia de nuestra sexualidad o de nuestro erotismo muy pasivo. Es como esperar a que vengan y me digan, esperar a que mi pareja tome la iniciativa, esperar a que quiera. Y entonces justamente lo que queremos es que haya al revés, un rol activo de conocerme y de ir a explorar y curiosear. Ok. Ahorita que mencionabas eh, que lastimosamente pues no se nos enseña como tal y que que son temas que hasta pareciera que son muy privados, muy eh, desde si podemos lo evitamos, ¿no? Eh, en los niños, en las niñas, en esta parte del autoconocimiento sería como viable, o sea, lo que decías desde reconocer el cuerpo, de empezar como a cambiar esta parte de reconocernos en nosotros desde chiquitos pudiera ser, o sea, y llegar a una etapa adulta en donde digamos, creo que ahora sí ya sé que me gusta, que, o sea, evidentemente conforme se va dando nuestra madurez o nuestra etapa de desarrollo, pero Ujú. sí desde pequeños empezar como es más, esta parte del reconocimiento de nuestro cuerpo y lo que decías hace ratito, no le decimos ni a las partes de nuestro cuerpo por su nombre, ¿no? Entonces, desde ahí tendríamos que empezar como ese cambio para llegar a un punto y reconocer la parte del erotismo, la parte de quién soy yo, esta parte que decías del autoconocimiento. Sí, mira, cuando hablamos de sexualidad infantil o la educación, el acompañamiento en la sexualidad infantil, eh, empezamos por lo básico, pues, ¿no? Es decir, vamos educando, como bien dices, según las etapas y la madurez de la persona. Y empezamos por lo básico desde decir, tus genitales forman parte de tu cuerpo, porque es que muchas veces tal cual los borramos del discurso del cuerpo como si con una goma, ¿no? No los hablamos, no los nombramos o no los nombramos ni siquiera de la manera correcta. Entonces, en la infancia mínimamente buscamos que como cuidadoras o cuidadores con nuestras infancias, sí les digamos, esto que tienes aquí se llama pene, esto se llama glande, esto se llama testículo, esto se llama vulva, esto, y conforme vayan creciendo, y si en algún momento cachamos a nuestras infancias descubriéndose, primero mantener la calma. Sí les invito a la adultez que nos escucha, mantener la calma porque nos asusta mucho e inmediatamente relacionamos esto con que ha habido un abuso sexual, ¿no? Lo vinculamos siempre con algo adulto.
Y si bien, claro que tenemos que explorar o que indagar, descartar que no haya habido una vivencia de ese tipo, la realidad es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sentir placer desde que nacemos. Nuestro clítoris en las mujeres, el pene en los hombres, tiene la capacidad de sentir rico desde que nacemos. Solamente que en la infancia no hay un desarrollo erótico, no hay una morbosidad, por así decir. Es como siento rico, me rasco y me voy a seguir rascando porque siento rico, nada más. Y bueno, conforme ya vamos desarrollándonos, ya vamos teniendo otro tipo de pensamiento. Entonces a los niños hay que irles también diciendo, tu cuerpo tiene esta capacidad, pero es solamente tuya. Quien nos creó, lo que nos creó, todo eso nos puso en el paquete de tu cuerpo. Y así como les decimos que tienen que lavarse las orejitas, cuidarse todo su cuerpo, cuidar su alimentación, también es cuidar de sus genitales. Y yo creo firmemente que esta parte lleva a que tengamos más naturalidad en el estar en nuestro cuerpo y posteriormente poderlo compartir de una manera desde nuestros derechos, desde nuestras libertades y también desde nuestra capacidad para decir que no, nuestra capacidad para marcar límites, cosa que no desarrollamos la mayoría de las mujeres al haber transitado una educación de represión, de silencio, y donde más bien ahí vamos como medio agarrando la onda según como alguien nos fue diciendo. Exactamente, Rosy. Vamos rapidísimo a un corte, pero antes, con esto que compartías, si podamos hablar de los mitos al regresar del corte, del mito en el erotismo en las mujeres. Entonces, amigos, no se despeguen y continuamos en su programa Sin mi chat. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin mi chat y agradecemos a Mía Contado que hola, este tema hermoso, muy interesante, a Kire Eterna, muchas gracias, a Montserrat Mena, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y compartir sus comentarios. Ahorita, Rosy, hablabas a veces de este desconocimiento que venimos cargando nosotras como mujeres y que lastimosamente vamos como guiadas en función de las experiencias de los otros, pero no de un conocimiento propio, ¿no? Y que eso sí va dificultando también eh, esto que mencionabas, el marcar límites, el permitir marcar también o dar la pauta, ¿no? Tomar iniciativas frente a nuestra vida sexual, ¿no? Y cuando compartimos esta parte de nuestra vida sexual. Y justo si podamos hablar de estos mitos que existen alrededor del erotismo en la mujer. Definitivamente hay muchos mitos y el programa no nos va a dar para abarcarlos todos. Entonces voy a hablar de 3, 4 que a mí me parecen los principales. El primero para mí sería desmontar la idea de que la sexualidad o la vivencia de nuestro encuentro erótico con otras personas o con nosotras mismas tiene que ser penetrativa o tiene que ser heterosexual o tiene que ser orgasmocéntrica. ¿A qué me refiero con eso? Comúnmente hemos aprendido que una mujer tiene que relacionarse con otro hombre y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Habrá diversidades en nuestra orientación sexoafectiva, erótico-afectiva,
en relación a que una buena relación sexual o una buena vivencia del erotismo tiene que ser penetrativa, nos referimos a que nos han creado la idea de que necesariamente nos va a gustar una penetración. Y las estadísticas, las investigaciones y la terapia, el aspecto clínico, nos dicen que un gran, pero gran porcentaje de las mujeres no alcanzan un orgasmo solamente con la pura penetración. Necesitan la estimulación de clítoris, que es la parte externa, o la parte externa del clítoris, en la parte superior de la vulva. Y muchas mujeres llegan a consulta muy frustradas o en mucho dolor emocional porque no logran llegar a orgasmos por la penetración y no han tenido compañeros que les estimulen el clítoris o que se les ocurra o que quieran, y ellas tampoco han accedido a la estimulación de su clítoris. Entonces, una mujer tiene la capacidad de sentir orgasmos sin la necesidad de ser penetrada. Por supuesto que también a través de la penetración, pero no es forzosamente tiene que ser así. Y por otro lado también desmontar la idea de que en un encuentro sexual conmigo misma o con otra persona, forzosamente tengo que llegar al orgasmo. Luego me da mucha risa, tendemos a decir esta frase como de ¿ya terminaste? O ¿ya terminé? Bueno, lo dije en pregunta, ¿ya terminé? Como un sinónimo de haber llegado al orgasmo, pero entre líneas, ya terminaste o terminé nos habla de que ahí ya párale de contar y de que es el objetivo último a alcanzar. Y cuando hablamos de un erotismo global, es enseñarle a las mujeres, bueno, también a los varones, que el disfrute no es solamente el orgasmo, empieza desde el momento en el que yo tengo un estímulo que desencadena mi deseo, que desencadena mi excitación y que voy recorriendo toda una serie de facetas en mi respuesta sexual humana que inclusive no se terminan con el orgasmo, porque después viene una faceta donde todo regresa a la normalidad y que inclusive esa recuperación del cuerpo puede ser placentera, ¿no? Como recordar que podemos disfrutar sin la necesidad de llegar al orgasmo. Otro mito que también me parece importante cuestionarnos, hablarlo, tiene que ver con la idea de que mi placer por mí misma no es suficiente. Por ejemplo, muchas mujeres solteras llegan a consulta en la angustia y en el decir es que necesito un compañero o una compañera o compartirme sexualmente hablando, como si para validar mi experiencia yo tenga que estar con otra persona. Y me parece muy reduccionista, pues, ¿no? Porque finalmente toca aprender a reconocerme a mí, a disfrutarme a mí y no necesariamente en la compañía de otra persona. Si bien lo podemos hacer y es maravilloso, no es solo desde ahí. Porque además desde esta parte de este condicionamiento o esta idea de que tiene que ser en pareja, se le empareja la idea de que la otra persona sabe más de mi placer que yo. Entonces, él es el que va a saber que me gusta, él es el que me va a llevar por ciertos lugares y entonces deposito la responsabilidad de mi sentir y de mi placer o de mi orgasmo en mi compañero. Y pues no es así, nuestro cuerpo tiene toda la capacidad para sentir y el que nosotras sintamos no va a depender de las capacidades y virtudes de nuestro compañero, sino va a tener que ver más bien con qué tanto yo me conozco, la disponibilidad que tengo para el encuentro sexual, cómo me conecto con mi cuerpo y me desconecto de la comida, de los niños, de la tarea, del trabajo, de lo que me está generando estrés. Bueno, entonces desde ahí esta idea de que pues no le toca a la otra persona, como en esto, inclusive luego entre mujeres, bromas del tipo de es que él es muy malo en la cama, con otras palabras,
Eh, y es esta idea continua, ¿no? De dejarle la responsabilidad al varón de nuestro placer y no. A nosotras nos toca conocernos y entonces guiar a nuestra pareja en relación de hacia dónde necesitamos. Y esto también lo relaciono en esta especie de mito de que tiene que ser en pareja o como si conmigo misma no fuera suficiente. Eh, recordar que en la exploración o en el expandir la conciencia y el conocimiento de nuestra sexualidad, sí nos basamos, no, perdón, sí nos bastamos nosotras mismas. Muchas veces escucho a mujeres que llegan y me dicen, oh, es que quiero conocer más de mí, quiero jugar, y entonces se van a una sex shop a comprar dildos y cuestiones de estas, que no está mal, me parece maravilloso, hay juguetes sexuales que son increíbles. Pero luego les pregunto, oye, ¿y alguna vez tú ya te observaste tu vulva? ¿La conoces? No, nunca no, ni con un espejito, nada, nada. Es decir, tenemos estas ideas tan arraigadas de que por mí misma no, que necesito entonces un otro o un objeto, algo externo, no yo, sino algo fuera de mí, que entonces va a ser el vehículo que me permita sentir. Y son un apoyo, pero el tema es yo que tanto me exploro, me toco, conozco, dónde sí me gusta, qué tipo, en qué posiciones. Entonces, bueno, pues desde ahí sería también uno de, para mí, de los grandes mitos. Y por último, un mito también vinculado a que las mujeres tenemos menos deseo sexual que los varones. Quizá esta idea se ha ido ya suavizando con el paso de las generaciones, pero yo todavía escucho a un montón de mujeres o de hombres diciendo, es que los hombres son como más ganosos y los hombres todo el tiempo quieren y la mujer no y todo esto. Y no es así. La realidad es que tanto hombres y mujeres tenemos la misma capacidad de sentir, estamos preparados corporalmente hablando para sentir exactamente lo mismo, solamente que por vías diferentes. Y tiene que ver más bien la estructura de educación que ha sido mucho más permisiva con los varones en acceder a su sexualidad y a su disfrute que hacia las mujeres, porque para las mujeres ha sido tradicionalmente castigado el que una mujer se toque, una mujer tenga parejas, varias parejas, incluso lo digo desde la parte plural, ¿no? Entonces, recordarnos que si sentimos, está bien tener la gana, el derecho de conocernos, de disfrutar, no nos hace locas, no nos hace ninfómanas, aunque bueno, ese término ya no existe, pero no nos hace malas mujeres, por así decir, ¿no? Somos humanas, sentimos. Y justo esto que comentabas ahorita responde la pregunta de Marlinda Herrera, que decía justo, ¿no? La de la sexualidad se refleja en el varón a temprana edad o la mujercita tiene más al despertar. Y esto que decías, pues es igual, sin embargo, nosotras, lo que decíamos, ¿no? O sea, si puedes, ni te conozcas, ni preguntes, ni digas, ¿no? Y esto que decías, ¿no? A lo largo de nuestra historia, ¿no? Cultural, los hombres, ¿no? Justo tenían que llegar al matrimonio ya con cierta experiencia, ¿no? Y las mujeres, pues, ¿no? Espérate a que llegue un buen hombre a enseñarte, ¿no? Entonces, esta parte de considerarte, hablábamos desde el erotismo, desde el compartirlo y vivirlo en pareja, ¿no? Que suena padrísimo, que se vive padrísimo, sí, pero también desde nosotras, el darnos la oportunidad de conocernos, esto que decías, la importancia de conocer nuestro cuerpo completito, ¿no? O sea, no nada más saber lo que medio alcanzo a ver y borrar eso que no se ve, porque entonces ya está más
hacia dónde quiero llegar o qué voy a encontrar y a lo mejor no saber ni cómo responder esa parte de mi cuerpo que muchas veces decimos, las partes íntimas, ¿no? Lo que decías, no le llamamos ni por su nombre porque hasta para eso tenemos miedo, ¿no? O sea, hasta en eso se ha llegado como a callar el poder pronunciar, el poder mirar, el podernos reconocer y el poder vivir el erotismo desde nosotras mismas y no necesariamente, como decías, desde algo externo o no solo considerar que el erotismo lo vivimos solo porque estamos en pareja, ¿no? O sea, sino darnos esa libertad y liberarnos de esta culpa de saber que también tenemos la capacidad de disfrutar. Ujú. Y justo esta parte, Rosy, eh, ¿cómo identificar si una mujer tiene problemas en esta área de su vida, en la parte del erotismo, de poderlo disfrutar, de poderlo vivir? Yo creo que no hay mujer que no tenga problemas. Suena tan desesperanzador, pero seguramente, bueno, todas venimos de una historia diferente, de una educación diferente, pero venimos todas de esta educación tradicional, heteronormativa, prohibitiva en relación a la sexualidad. Entonces, hay muy pocas mujeres que realmente no tuvieron que hacer un trabajo de deconstrucción, de cuestionamiento o de exploración antes de poder disfrutarse, ¿no? En algún momento de la vida algo va a aparecer. Entonces, más que llamarlo un problema, más que llamarlo una disfunción, por así decir, yo más bien las invitaría a cuestionarse cómo viven su erotismo. Si lo viven en una manera complaciente hacia su compañero, ¿no? Como en este esperar que más bien sea él el que disfrute, él el que me vea, y entonces yo me tengo que ver exuberante y sin lonja y sin nada porque estoy concentrada en lo que él va a ver en lugar de lo que yo voy a sentir. Estarme preguntando si realmente yo siento que vivo mi erotismo y mi placer. Y cada mujer entonces podrá responderse si es así o si por ahí hay un gusanito que dice, híjole, no, es que yo creo que he caído en lo... Ay, se me fue la palabra, cuando hacemos algo constantemente, Cotidiano, cotidiano. Sí, en lo cotidiano, a lo mejor siempre son pasos que hago igual porque no lo mencionamos en la parte del aprendizaje del erotismo, pero uno de nuestros referentes de aprendizaje del erotismo es la pornografía, que es uno de los peores referentes porque la pornografía no es real, hay que recordar todo el tiempo que la pornografía es actuación, no es real. Las mujeres que aparecen ahí con lo que parece que sienten y les tocan aquí, ya solo porque las tocaron ya están gritando. Bueno, ¿no? Hay una serie de cosas ahí sumamente irreales. Estos referentes nos llevan a creer que tenemos problemas porque no sentimos o no nos vemos o no gritamos como veo que otra mujer en un video erótico lo está haciendo. O bien, a partir del referente de la pornografía, que es muy básica, ¿no? Comúnmente la pornografía es sexo oral, penetración y acábale de contar, ¿no? Es como estas fases muy ABC. Y entonces nosotras nos vemos también repitiendo eso. Si yo me siento que estoy siendo repetitiva en estas fases, pues ahí hay algo que trabajar. Más que sentirte que tienes un problema, sería la invitación a decir, explórate, como, busca qué otros placeres te puede dar tu cuerpo, de qué otra forma, qué te gusta imaginar o hace cuánto que no te imaginas algo cuando estás en un encuentro sexual con otra persona o contigo mismo. Ok, y en esta parte, los hombres que sí deberían de saber frente al erotismo en las mujeres.
Todo lo que acabamos de contar. No, no es cierto. Sí, los hombres tienen que saber mucho. Definitivamente los hombres, tanto como nosotras, tienen que leer y tienen que informarse y tienen que salir también de este referente de la pornografía. Eso yo lo insisto un montón en terapia y en talleres y en pláticas. Y la idea más bien sería, primero, que se comuniquen con su compañera y por supuesto que su compañera tenga la disponibilidad y la apertura de ser honesta y de decirle a su compañero qué le gusta y qué no le gusta. Y el varón, recordar que no necesariamente tiene que ser el que guíe un encuentro sexual, ¿no? También desde el psicoerotismo masculino, en donde se les enseñó que ellos tenían que tener la sabiduría, el poder, el control, ¿no? Hay una gran carga de responsabilidad en ellos y toca más bien que ellos se comunique con su pareja, con sus parejas, porque también hay que recordar que si bien hoy la charla es erotismo en la mujer, más bien es en las mujeres. Todas las mujeres somos diferentes y lo que nos gusta a una es muy probable que a otra no le guste. Exacto. Entonces este hombre tiene que, o estos hombres, tienen que aprender a preguntar. Tienen también algo que yo creo importante es que aprendan a posponer la penetración o el coito, porque desde estos lugares que hablábamos al inicio de la plática, en donde la mujer tiene un psicoerotismo más global, pues es una parte que a la gran mayoría de las mujeres les gusta y disfrutan y los hombres se desesperan, ¿no? Como que dicen, ya hay que ir al grano. Entonces, los hombres tienen que aprender a ir a lo global en la mujer, en el cuerpo de su compañera y también en su propio cuerpo para no focalizar un encuentro sexual solo en lo genital. Ok, y dentro de esta parte rapidísimo, ¿qué se pudiera hacer justo para mejorar el erotismo en la vida de una mujer? Primero que nada, tener la disponibilidad, la disposición de decir, yo quiero hacerlo. Recuerden, no, nadie lo va a venir a hacer por nosotras. Nosotras tenemos que tomar un papel activo. Y yo comúnmente les recuerdo, el erotismo tiene que ver con nuestras sensaciones, con nuestros sentidos, con nuestra imaginación. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay muchos ejercicios para llegar ahí, pero recuerden en su historia de vida qué les ha gustado sentir. Por ejemplo, de niñas, ¿qué te gustaba sentir cuando eras niña? Porque el erotismo no necesariamente tiene que ser dirigido a lo sexual. Si decimos que el erotismo es todos nuestros sentidos, voy a sentir placer en un montón de cosas y no necesariamente lo voy a llevar a un contacto sexual o genital. Entonces, si a lo mejor de niña a mí me gustaba andar descalza o meter la mano en donde había semillas o brincar o sentir cierta temperatura, ve otra vez a esos referentes, a esas vivencias que tú tuviste, reconecta con estas experiencias y reconecta también con, en tu edad adolescente o juventud, cómo eran tus encuentros con otra persona antes de descubrir la penetración. ¿Qué te gustaba? ¿Besabas, imaginabas, dónde tocabas, dónde te gustaba que te tocaran? Ve a esos referentes e intégralos. Y algo bien importante, en el presente, ya en tu encuentro, trata de ir en calma. No te presiones, no hay nada que debas o tengas que hacer en específico. Permite que el placer emerja, pero en ese permitir implica que le des chance, porque luego queremos como que todo sea rápido y si tenemos un compañero que además va a lo que va y no, el placer va a tomar su tiempito ¿no? En aparecer y en mostrarnos. Entonces, hay que ir con calma, explora todo tu cuerpo, posiciones, tocamientos, toca tus pies, busca diferentes formas. Lee, por supuesto, lee lectura erótica, busca otras fuentes que te pudieran conectar con tu deseo, con tu despertar. Esto, y sabes, esto que compartes, Rosy, rapidísimo, de darnos la oportunidad de contactar con todos nuestros sentidos,
de disfrutar, de contactar con el placer. Como decía, a veces lo dejamos hasta en segunda parte, y ahorita que hablábamos, si bien es del erotismo en las mujeres, a los hombres como que les impacta mucho cuando tienen un problema de disfunción, o no están pudiendo tener un contacto sexual, en esto que hablábamos, concibiéndolo como desde la penetración. Y estos ejercicios que mencionas, como que les saca mucho de onda, porque ellos lo que están esperando es cómo rápido, ¿no? Y esto nos lleva a conocernos, a conocer a nuestra pareja, como decías hace un momento, pero sobre todo a bajar pues, las ansiedades, ¿no? O sea, a relajarnos y saber que la sexualidad no solo es esta parte del coito y de la penetración, y que también es bien significativo poder conocer lo que a nuestras parejas les gusta, ¿no? Y esto es de ambos lados, ¿no? Poder bajar estas ansiedades y podernos disfrutar y poder conocer y poder reconocer nuestro placer en todos nuestros sentidos, como lo mencionabas ahorita. Y rapidísimo, Rosy, porque el programa se nos está yendo, ¿a dónde te podemos encontrar? ¿Qué talleres das? Platícanos un poquito cómo podemos llegar a ti. Me pueden encontrar en mi teléfono, lo voy a dar al aire, 449-106-2992, o en la página del consultorio, que se llama Claramente Psicología, en Facebook. Y bueno, dudas, preguntas, ahí estoy a sus órdenes. Y se nos acabó el tiempo, qué triste, hay mucho que platicar. ¿Qué falta? Sí, Rosy, se nos fue de volada. Amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y pónganse en contacto con Rosy, porque ese es un tema sumamente importante. Evidentemente es un tema que llega a todos nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, amigos, muchísimas gracias, y recuerden que el martes habrá una emisión más de su programa Sin Mi Chat. Nos esperamos, y muchas gracias, Rosy, por haber estado con nosotros. Gracias, Paulina. Gracias a todas y todos. Bonita tarde. Gracias. Bye.